Ahí arrancamos entonces. Sí. Siéntate acá, Empezamos acá con vos. Ponemos ahí por la rueda. No, este lo vamos a Ahí poner. está. Así no se quiere volver. Pero que aprovechamos. Venga, con la nota con aquí. Para venir a la radio. Le dimos todo lo mismo. Voy a poner esto, pero no. No lo sé. Ahí vamos. Ok. Entonces sí llegamos a 30 años de democracia. Ahí arrancamos. ¿Tu nombre completo era? Patricio Hidalgo. Patricio Hidalgo. Hidalgo. ¿Hidalgo con H? Con H, sí. Con H. Muy Con H, que bueno, para no cometer errores cuando. Claro. ¿Vos tenés algún cargo? No. ¿Te podemos presentar con algún cargo o no? ¿Te podemos No. presentar como un militante Sí, el ciudadano de Santa Cruz. de Santa Cruz? Que de acá el título de la estepa patagónica terminó en la selva de Colombia negociando la liberación el corazón de la selva colombiana, negociando la liberación de... Sí, básicamente, como nosotros, o por lo menos yo planteo, para cualquier proceso siempre hay que dar el primer paso. El primer paso era ver cómo podíamos nosotros aprender del movimiento insurgente latinoamericano. Hay mucha literatura al respecto, supongamos la Revolución Cubana, los procesos que se dan en Nicaragua, procesos no tan como el de Venezuela, pero en México con el subcomandante Marcos. Es cierto que en Latinoamérica, en Sudamérica, uno de los procesos que todavía está vigente, que nace en esa estructura que tenía el mundo, en el proceso de la Guerra Fría y otros conceptos, nace este movimiento que ya está por cumplir casi 50 años. Con lo cual es más que interesante ir a conocer de primera mano cuál es el proceso y cómo se da y cómo llega una sociedad a debatirse la independencia en esos términos, ¿no? Con el propio vecino, con el mismo ciudadano del mismo país, ¿no? Cómo se dan esos procesos de llegar a estar casi 50 años en procesos donde la única alternativa es defenderse mediante una posición armada. Ahora se están buscando otras alternativas y me parece que son alternativas del siglo XXI, donde todos esos procesos se tienen que dar en el marco de una negociación de paz y en una integración de Latinoamérica. Esa historia comienza con otro compañero nuestro que decide inmiscuirse en esos movimientos como truncadense. Así que viaja a México, está casi 2 años queriendo tomar contacto con los zapatistas, después viaja a Nicaragua, recorre parte de Latinoamérica en ese proceso y se inmiscuye en el proceso colombiano. A partir de allí comienza nuestro acercamiento más real, no tanto de la literatura o de las noticias, sino con gente ya con nombre, apellido, que es muy relativo al nombre y el apellido porque todos saben que en esos procesos nadie revela su identidad como tal y pasa a tener un nombre del proceso, ¿no? Tiro Fijo y así otros nombres, pero sí tener diálogo y saber de primera mano cuál es la realidad del hermano país de Colombia, ¿no? Nosotros somos invitados en varias oportunidades a conocer este proceso. Por distintos trabajos nuestros no podemos arribar hasta que surge la posibilidad, la Argentina entra en un nuevo proceso. Es la primera vez que un presidente argentino, un ciudadano santacruceño arriba a la presidencia. Ahí se da otra reivindicación que nada más ni nada menos que la Patagonia siempre ocupó un lugar de periferia en esos escritorios y era la primera vez que iba a haber un santacruceño que de primera mano, sin ningún informe y sin ningún conflicto ni manifestación, él sabía la propia realidad de nuestra Patagonia, ¿no? La no existencia de gas, la no formación en redes tecnológicas como cajeros, alternativas de salud o educación,
muy distantes a cualquier lugar. Bueno, todavía hay lugares en la Patagonia donde el tema de la luz y el gas sigue siendo un debate, ¿no? Y una necesidad de que esos servicios básicos lleguen, y obviamente la educación terciaria y universitaria sigue siendo un debate en el siglo XXI para la Patagonia, de tener más alternativas de acuerdo a toda la población que tenemos. Así que bueno, a partir de ahí decidimos confirmar nuestra visita a este país y a este movimiento que es la FARC-EP, que es la FARC-EP. FARC-EP, Ejército del Pueblo. Ejército. E.P. No, guión. FARC. EP sin punto entre la E y la P. Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, Ejército del Pueblo. Bien. Es un estado dentro de otro estado. Para aquellos que no están muy ligados a la historia del proceso colombiano o de este movimiento insurgente, esto nace hace 50 años atrás. Se van a cumplir en esto que queda de mandato de muchos presidentes latinoamericanos, y que comienzan otros nuevos, como el caso de Chile, el caso de Venezuela. Esa historia comienza con un grupo de campesinos. Incluso ahí en YouTube, en las redes, en internet, hay videos de cómo se origina este conflicto en Colombia. Es un grupo de campesinos que va siendo desplazado permanentemente, ya sea porque los mataban, o porque les quitaban los campos, o porque eran desplazados porque en ese lugar era estratégico para alguien. Nada distinto a lo que vivimos nosotros en la campaña del desierto. O sea, vinieron, nos reventaron a todos y se quedaron con todo el territorio. La diferencia que hubo en ese proceso patagónico, el proceso que se está dando allá, es que ellos contaban con una geografía distinta a la nuestra, donde hay muchísimas montañas, no hay planicie como la que tenemos nosotros, o llanura, o estepa, y les permitió a ellos ir tomando o emigrar por la fuerza, ¿no? Por ser obligados hacia la selva. Hasta que un buen día un grupo de campesinos toma la decisión de dejar de que los sigan desplazando, porque obviamente ellos reanudaban su actividad dentro de la selva, ya este contexto bastante avanzado, porque vos ya estabas cada vez más dentro de la estepa, dentro de la selva, con lo cual la situación o la realidad ahí es cada vez más compleja. Obviamente, si nosotros no podemos resolver en localidades pequeñas el tema del agua, el tema del gas, un edificio educativo, imagínate lo que puede significar hacer una estructura de vida dentro de la selva, ¿no? Donde básicamente no hay forma de hacer llegar las cosas no hay ruta, no hay camino, eso hay que hacerlo todo. Así que toman la decisión de defenderse, a partir de allí, defender su territorio dentro del mismo país, mediante las armas. Y así es como ¿Está delimitado el terreno que ocupa la FARC? ¿Delimitado en qué sentido? Claro, ¿es una franja, es una porción, es la selva o es...? Hoy, después de tanto tiempo de conflicto, hay lugares donde este movimiento insurgente tiene ciudades completas o parte del país completo, digamos. No hay una división de decir aquí empieza o aquí termina, pero todos saben que hay territorios que están bajo el movimiento insurgente y hay territorios que están bajo el presidente, en este momento bajo el presidente Santos. Hay que recordar y hay que insistir, o el concepto básico es que es un movimiento campesino el que origina esta situación, y sigue siendo un movimiento campesino. No habría manera de que alguien se imagine que este movimiento insurgente se sustente a sí mismo fabricando celulares, o sea, con lo cual sigue ligado a la tierra. Todo su fruto, su sustento es de la tierra, ya sea porque siembran los alimentos para poderlos cosechar o porque ayudan a distintos campesinos de ahí, y básicamente la situación diaria y cotidiana. Ahí seguimos. Este movimiento, más allá de lo que uno pueda tomar de hoy desde los medios audiovisuales,
hace 40 años atrás la comunicación en Latinoamérica no era una comunicación que nos permite hoy tener páginas de internet, de tener canales en directo de distintos países. Era otra la conformación, con lo cual la comunicación que había en ese momento es del campesinado, y de hecho son campesinos los que están en este movimiento. Es cierto que después de que uno mantiene una cierta posición, más de 10 años, o sí, más de 5, diría yo, esto también empieza a tener otras situaciones ajenas a la misma causa, digamos. Por ejemplo, aquellos campesinos que seguían siendo desplazados y no tenían una posición en relación al movimiento insurgente, toman la decisión, sí, de emigrar a ese movimiento, porque bueno, hay casos concretos, puntuales, donde le han matado toda la familia, y los que han sobrevivido van hacia el movimiento insurgente porque entienden que las fuerzas de ese país lo desplazaron, o la presencia extranjera, puntualmente de Estados Unidos, lo desplazó. Recordemos que gran parte, no tanto ahora, pero mucho, casi digamos más de 35, 40 años, ese país ostentó la posibilidad de la inmunidad diplomática, con lo cual ellos podían hacer base, asentarse en cualquier lado y no debían darle explicación a nadie de cualquier proceso que tomaran, si se quedaban con la tierra de alguien o si llevaban a alguien a su base, no debían rendirle cuentas por este acuerdo de permiso de diplomacia que le otorgó no solo ese país, sino varios países latinoamericanos. Ustedes contactan, viajan a Colombia. Que venga más tarde. Viajan a Colombia. Nosotros, antes de viajar, como cualquier situación de esta magnitud, hicimos un balance previo de que no desaprovechar semejante oportunidad. Nada más ni nada menos, y vamos a tomar contacto con un movimiento que tiene más de 40 años, en ese momento tenía casi 40 años en el proceso insurgente de Latinoamérica. Con lo cual no queríamos desperdiciar el encuentro, ya que íbamos a tener la oportunidad de poder encontrarnos con ellos. Empezamos a ver estratégicamente en nuestro país qué tenía de común o qué posibilidad de tener en común con no solo con el movimiento insurgente, sino con el proceso de Colombia. Recordemos que la Argentina hasta el día de hoy recién se ha abierto una brecha, o por lo menos casi oficial, que es la deuda con el Club de París. Por ese momento estaba el presidente Nicolás Sarkozy. Así que nos parecía que, y Francia siempre tenía un punto en relación a esta situación que se dio en Colombia, que una ciudadana colombiana y también descendiente de nacionalidad francesa, quien se había postulado a presidente en una de las elecciones, estaba en poder de este movimiento insurgente. También, por eso había mencionado lo anterior, la Patagonia entraba en otro proceso, y la Argentina también, a través de una persona que venía de procesos patagónicos. Clarifico esto porque la Patagonia pareciera que no tuviese un vínculo con Centroamérica o más América, nuestra Latinoamérica, pero sí una relación, hay un vínculo muy directo con los países venezolanos, ecuatorianos, peruanos, cubanos. Y Centroamérica, pues nosotros, a pesar de estar tan lejos, vivimos la misma realidad que ellos. Acá por años y por décadas nuestros terrenos y nuestras estancias pertenecían y estaban en manos de los ingleses. Sufrimos el proceso de lo que llevó adelante Roca, cargándose a todos los pueblos originarios. Con lo cual nuestra provincia, desde un punto de vista, o nuestra Patagonia, visto un punto de vista, siempre fue o estuvo a merced de lo que es el proceso colonizador. O sea, nuestras Malvinas, que están muy cerca de acá, siguen en poder de los ingleses,
No solo eso, sino que después tuvimos el proceso donde muchos capitales extranjeros compraron terreno y en un momento nuestra provincia más del 50% pertenecía, o sea, los terrenos físicos pertenecían a extranjeros, no solo norteamericanos, sino ingleses, cuya estancia, o por no decir la estancia, nuestra provincia, no tenían cualquier terreno, tenían justo los terrenos donde o hay reserva de agua, o por ahí pasa el agua, o hay gran cantidad de oro, o hay petróleo, con lo cual nos parecía a nosotros que es el punto que nosotros también compartimos con ellos, porque ellos también han sido sujetos de saqueo, de expropiación y de colonización en todo este sentido. Pero puntualmente nos parecía a nosotros, en principio, a nivel personal, conocer en tiempo real y en la actualidad un movimiento insurgente. ¿Qué es esto de que una persona en su propio país tenga que estar armado para defenderse? Y si bien, digamos, en cualquier nota uno no alcanza a apreciar la